Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en El Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto domingo de Cuaresma, ciclo C. Ya nos encontramos casi a las puertas de la Semana Santa y las lecturas de hoy son muy consoladoras. Son una invitación a dejarnos amar, a dejarnos perdonar por Dios. Ya habíamos visto a San Pablo que nos decía: déjense reconciliar con Dios. Bueno, pues hoy las lecturas nos dicen que ese amor de Dios infinito es para cada uno de nosotros el único camino de salida a la posición, el encierro que nos ocasionan nuestros pecados. La única salida es dejarnos perdonar, dejarnos amar misericordiosamente por Dios. Comentemos la primera lectura. El texto de hoy, el profeta Isaías, pertenece al discípulo del profeta, el que se conoce como segundo Isaías, y son los capítulos 40 al 55 del libro. Este profeta, este segundo Isaías, vive durante el exilio en Babilonia y está separado por casi 200 años del primer Isaías. El texto del primer Isaías lo componen en el libro los capítulos 1 al 39. El segundo Isaías también se conoce como el libro de la consolación. Habla con fuerza, entusiasmo y ternura, anunciando la liberación que Dios trae para su pueblo y el regreso del destierro en Babilonia. El texto de hoy señala que lo que Dios va a hacer es algo nuevo, nunca antes visto. No será como el camino que abrió en el Mar Rojo, que fue una demostración de su enorme poder a favor de su pueblo y en contra del enemigo egipcio que lo tenía esclavizado. No será como eso, será algo nunca antes visto. Obviamente el referente inmediato de esta novedad que anuncia el segundo Isaías es la liberación del pueblo que se llevará a cabo por medio de Ciro, rey de Persia. Dios va a obrar a través de este personaje y va a permitirle al pueblo liberarse de ese exilio en Babilonia y regresar a su tierra. En el momento que habla Isaías ya se ven los primeros éxitos de Ciro sobre el opresor babilónico. Isaías ve abrirse, vislumbra un camino en el desierto, con abundancia de corrientes de agua para que el pueblo beba. Recuerden que en el desierto el agua es la vida, sin agua no hay vida. Así que ve abrirse un camino mediante el cual Dios le va a devolver la vida, la dignidad, su tierra al pueblo desterrado en Babilonia. El texto obviamente utiliza unas imágenes para significar que esto será algo tremendo, ¿no? Dice que hasta las bestias salvajes y otros animales se beneficiarán de este camino, de este camino en el desierto, y que todos, hombres y animales, glorificarán y alabarán a Dios. Pues obviamente es una manera de explicar cómo también la naturaleza de alguna manera está envuelta, porque siendo el hombre el único ser creado libre,
el emplear mal su libertad definitivamente arrastra consigo a la naturaleza que no tiene esa libertad. Queda sometida a la esclavitud del pecado por la libertad mal empleada del hombre. Así que es lógico que cuando el Señor regrese a ese pueblo, a la tierra de libertad, a la tierra prometida, por esos caminos donde hay abundancia de corrientes de agua, es decir, donde hay vida en abundancia, hasta las bestias salvajes, es decir, la naturaleza entera, va a quedar liberada junto con el pueblo. Esta novedad de la que nos habla la primera lectura es también la clave de lectura del Evangelio de hoy. Fíjense que las lecturas hoy están muy coordinadas, las tres. Y esta primera siempre está coordinada con el Evangelio. Hoy de manera particular nos ilumina un poquito lo que va a ocurrir en el Evangelio de hoy. Lo que va a ocurrir en el Evangelio de hoy es algo nunca antes visto, como dice esta lectura. La misericordia y el perdón. Tan fácil, podríamos decir. Básicamente es cuestión de arrepentirse. Jesús le dice, anda y en adelante no peques más. Es decir, es como nosotros cuando vamos al sacramento de la confesión o reconciliación. Para que se nos perdonen los pecados, basta con que estemos arrepentidos. No se nos hace prometer que no vamos a pecar más. Simplemente tener el propósito de no pecar más. Porque claro, a fin de cuentas, ¿quién podría prometer que no va a volver a caer? Nadie. Entonces, si el perdón dependiera de que fuéramos perfectos de ahí en adelante, pues no sería posible el perdón. Así que el perdón realmente de parte de Dios es un acto totalmente gratuito, totalmente amoroso, misericordioso, sobreabundante, un acto de gracia sobreabundante de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Entonces, en el Evangelio veremos cómo esa misericordia y el perdón que tan fácilmente otorga Jesús, basta con que la persona esté consciente de su pecado, esté arrepentida y se proponga no pecar más, eso es todo. Pues ese perdón que Jesús va a ofrecer a los pecadores, y sobre todo de pecados tan graves como es el adulterio en el caso del Evangelio, que en el pueblo de Israel era castigado con la lapidación, es algo definitivamente nunca antes visto en Israel. Así que esta primera lectura nos está anunciando ya que en el Evangelio vamos a presenciar una escena de algo que jamás se ha visto antes en Israel. Y por supuesto, ante esa misericordia y ese amor y ese perdón nunca antes visto que desborda a Jesucristo de parte de Dios, pues hay dos posturas. Abrirse y acogerlo, que era la postura normal de los pecadores, ¿verdad? Prostitutas, publicanos, en fin, por eso le llaman a Jesús amigo de publicanos y prostitutas. Y la otra posición es me cierro porque Dios no puede querer esto. Este hombre no puede ser de Dios, mucho menos Dios, ¿verdad? La posición de los fariseos en general, obviamente sabemos que hay excepciones, de los escribas, del Sanedrín, no puede ser. Esto no puede ser porque no podría ser Dios si va contra la ley de Moisés, y la ley es el valor supremo para estas personas, y con esa mente cerrada de que la ley tiene que cumplirse a toda costa, no importa más nada, pues obviamente rechazan el amor y la misericordia, que como veremos en el Evangelio es la única salida posible para el pecador, para ti y para mí. Comentemos brevemente la segunda lectura. La segunda lectura es un testimonio de San Pablo, que ha tenido la misma experiencia de pecador perdonado que la adúltera tiene en el Evangelio de hoy. San Pablo ha experimentado esto y por lo tanto dice, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Versículo 8. Y nos aclara que ese vivir en Cristo, Él no lo logró con una justicia suya de la ley, sino con la que viene de la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios y que se apoya en la fe, dice San Pablo en el versículo 9. O sea, que no fue con sus obras según la ley que alcanzó a Cristo, sino que lo recibió como un don de Dios por la fe en Él. Recordemos que la palabra justicia en el lenguaje bíblico se refiere a cumplir lo que es voluntad de Dios. O sea, lo que nosotros llamamos
la santidad. Así que San Pablo dice, la santidad que hay en mí no la alcancé yo cumpliendo fielmente la ley, lo cual por otra parte es imposible, sino que la recibí de Dios, es la santidad de Dios que se me da como un regalo, como un don, por la fe en Él. Eso sí, la fe no es decir yo creo. San Pablo nos aclara que la fe en Cristo exige la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. Dicen los versículos 10 y 11 que están en la lectura de hoy. Esta es la manera de dejarnos dar por parte de Dios su santidad. Y en esta segunda lectura también reaparece el tema de la primera lectura, de no pensar en lo pasado, sino de lanzarse hacia la novedad que Dios nos trae en el presente y por supuesto en plenitud en el futuro. Dice San Pablo en los versículos 13 y 14, solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Una invitación a ti y a mí a hacer lo mismo de San Pablo, que es lo que profetiza Isaías en la primera lectura. Dejarnos regalar la novedad de Dios y correr pensando en lo que se nos está dando y en lo que en el futuro Dios nos promete, que no es nada más y ni nada menos que participar de su vida divina, de su felicidad en la comunión trinitaria. Muy bien, pasemos al Evangelio. ¿Qué podemos decir del Evangelio? Bueno, un pasaje extraordinario, precioso, realmente conmovedor. Y a la misma vez, pues muestra una inteligencia extraordinaria. Jesús no se deja entrampar, no se deja entrampar. Lo que nosotros los hombres contemplamos desde nuestro punto de vista y nos parece que tiene que ser de tal o cual manera, pues obviamente Dios está en otro nivel. Y eso es lo que vemos en el Evangelio de hoy. Comenzamos diciendo que los pecadores, cuando sabemos que lo somos, cuando nos reconocemos como tales, porque obviamente si uno niega su pecado no hay nada que hacer, pero si nos sabemos pecadores y nos reconocemos, que es el caso de la mujer del Evangelio de hoy, no necesitamos que nos señalen la ley y su transgresión. Ya sabemos que somos pecadores, ya sabemos que caemos en tal o cual pecado, en tales o cuales pecados. No necesitamos que nos señalen la ley, la transgresión, que nos acusen y que nos castiguen. Si bien es cierto que el desorden que introduce todo pecado en las 4 dimensiones, que ya sabemos, relación con Dios, relación con uno mismo, con los hermanos y con la creación, esas 4 dimensiones siempre se ven afectadas por el pecado. Siempre, por más oculto que sea, por más personal que sea, aunque no lo conozca nadie, siempre esas 4 dimensiones quedan dañadas, alteradas por el pecado, por nuestros pecados. Si bien es cierto que ese desorden requiere una reparación, eso es cierto, no necesitamos que nos acusen y nos castiguen. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una experiencia de amor, que por nuestra condición de pecadores consiste en primer lugar en una experiencia de misericordia y de perdón. La ley en el Antiguo Testamento servía para mostrar la transgresión, acusar y castigar, pero no redimía, porque lo único que redime es el amor. Por eso San Juan dirá en el capítulo 1, en su prólogo, versículo 17, la ley fue dada por Moisés. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo.
El relato de hoy es la muestra de que esto es así. Obviamente no se trata de ocultar, negar o infravalorar el pecado. Todo lo contrario, hay que reconocerlo. Pero de lo que se trata es de quitarle su fuerza. Y como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 56, la fuerza del pecado es la ley. La ley sirve para acusar la transgresión y para castigar, pero la ley no sirve para perdonar, no sirve para que el pecador se sienta amado, se experimente amado y por lo tanto se redima. En el relato de hoy, escribas y fariseos le tienden a Jesús una trampa muy bien pensada. Se trata de que Jesús tome postura a favor o en contra de la ley dada por Dios a Moisés. Nada más y nada menos. La ley de Moisés, que era algo sagrado. Nadie se podía equiparar a Moisés, el gran profeta que hablaba con Dios cara a cara y que recibió de Dios las 10 palabras, los 10 mandamientos. Bueno, pues le preguntan con relación a un punto específico de la ley, que mandaba a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Conocemos el texto, lo hemos estudiado, lo hemos meditado, y estoy seguro que ya todos lo hemos leído y orado con él un poco antes de escuchar este comentario. Si Jesús dice que no se la lapide, que no apedreen a la adúltera, estaría violando la ley, porque eso es lo que la ley manda. Si dice que la lapiden, como manda la ley, estaría mostrando que su predicación sobre el perdón y la misericordia, que tanto atraía al pueblo, eran solo palabras vacías. Así que Jesús está en una encrucijada. Esta es la trampa que le tienden, con mala idea, con mala voluntad, para tratar de ponerlo en aprietos y buscar la manera de salir de Jesús. Es llamativo el silencio de Jesús en este relato. Jesús está en silencio mientras escribe en el suelo. Y obviamente una vez que le plantean la cuestión, esto podría dar la impresión de que los escribas y fariseos han puesto a Jesús en un verdadero aprieto y que está pensando qué responder. Pero, conociendo a Jesús, este silencio es realmente una invitación a que ellos recapaciten sobre lo que están haciendo. Jesús conoce muy bien los corazones. Sobre todo, después de su frase lapidaria, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Versículo 7. Imagínense, después de decir semejante frase, quedarse en silencio, eso tiene que haber sido apabullante para aquellos malintencionados que lo que estaban era buscando acabar con Jesús. El silencio es indispensable para escuchar a Dios. Por eso es muy hermoso este relato. Jesús hace silencio. Después de hablar y de que Dios habla por boca de Jesús, Jesús hace silencio. Porque es indispensable para escuchar a Dios y para que su palabra realmente nos toque. Su palabra que es performativa, que hace lo que dice, que transforma. Obviamente si lo dejamos, requiere silencio. Como dirá Santa Teresa de Calcuta, en la primera línea de su muy conocida oración, todos recordamos, su oración comienza diciendo: el fruto del silencio es la oración. Esto es precioso. Sin silencio es imposible escuchar a Dios. Y aquí todos tenemos que hacer examen. ¿Cómo anda nuestro silencio interior y exterior? Estamos en Cuaresma. ¿Cómo anda nuestra oración? ¿Cómo anda nuestra escucha de Dios? ¿Cómo anda el cultivo de la escucha de la palabra de Dios? De manera especial la Escritura, Sagrada Escritura. Bueno. Tanto la adúltera como los escribas y fariseos
necesitan escuchar la voz de Dios y necesitan cambiar. Esto no es solo un problema de la adúltera. Ellos necesitan cambiar. Ellos, que se consideraban cumplidores de la ley, tienen que enfrentarse a la realidad de que son tan pecadores como la adúltera. Son homicidas a los que no les importa sacrificar la vida de la mujer acusada con tal de tenderle una trampa al maestro. Es interesante notar que según Deuteronomio 17:7, los testigos del adulterio deben ser los que arrojen la primera piedra. Pero Jesús pide que los que no tengan pecado sean los que arrojen la primera piedra. Un pecador no puede condenar a otro pecador arrepentido porque él mismo es igualmente pecador. Pero sin una experiencia del perdón de los pecados, el corazón se endurece y se erige prontamente en juez de los pecados de los otros. Solo un corazón que se experimenta amado y perdonado puede entender y tratar del mismo modo a los demás. Cercana ya la Semana Santa, es momento de examinar si estamos haciendo el examen de conciencia diario antes de acabar el día y cómo lo estamos haciendo. Es también momento de examinar si estamos acudiendo al sacramento de la confesión o reconciliación al menos mensualmente. Si no, podría pasarnos igual que a los escribas y a los fariseos. Finalmente, quiero comentar un poquito sobre el gesto de Jesús escribiendo en el suelo. Sobre esto se ha especulado mucho, sobre qué sería lo que Jesús estaría escribiendo en el suelo. Esta es la única vez que en los evangelios aparece Jesús haciendo esto. El verbo griego que se traduce por escribir puede significar también dibujar, hacer signos o también poner una acusación por escrito. Si lo entendemos como esto último, poner una acusación por escrito, daría a entender de una manera hermosísima que Jesús está escribiendo la acusación en la tierra del suelo, donde el viento o las pisadas la borrarían rápidamente. ¿Qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo Jesús que la acusación es necesaria, por supuesto. El pecador necesita reconocer su pecado y acusarse. El perdón parte de la verdad, no de la negación de la verdad. Así que la acusación es necesaria, en tanto el pecador tiene que reconocer su pecado. Pero resulta que ya a la mujer la habían sorprendido en adulterio y estaban allí los testigos y no lo podía negar. Es decir, ya la mujer estaba, aunque no abriera la boca, reconociendo que sí, que había cometido el pecado. La acusación es necesaria, pero luego de esto, el pecador lo que necesita es iniciar el camino nuevo en medio del desierto del que nos habla hoy la primera lectura. Ese camino de vida, donde hay veneros, donde hay ríos, torrentes por el desierto. Y esa metáfora de Isaías en la primera lectura es el camino que necesita recorrer el pecador. No nos podemos quedar en la acusación para que el pecado apabulle y aplaste al pecador, a ti y a mí, sino que hay que pasar a recorrer ese camino. ¿Y ese camino cuál es? Pues ese camino es la vía del amor misericordioso. Es el camino en el que experimentamos que somos amados a pesar de nuestro pecado. Y es por tanto un camino de redención, es un camino de vida y de salvación. Ese es el camino
al que se nos invita a ti y a mí a recorrer diariamente, semanalmente, mensualmente, toda nuestra vida. Al final de ese camino está el regreso a la tierra prometida, que ya sabemos que es una imagen de la verdadera tierra prometida, que es Dios, la Santísima Trinidad, de donde venimos y a donde nos dirigimos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.